El título del webinar, como comentaba Toño, es la actividad de agua y su implicación en la estabilidad de los productos. Cuando quise poner este título, no quise abarcar algo en general porque cuando nos referimos a estabilidad estamos hablando de parámetros tanto químicos como físicos e inclusive aspectos microbiológicos, ¿no? Que nos delimitan el tiempo de vida útil de algún producto, ¿no? Llámese, por ejemplo, de algún tipo de medicamento, llámese algún tipo de producto que se lance al mercado, llámese algún tipo de materia prima, etcétera, ¿no? Entonces, en cada uno de ellos, nosotros tenemos generalmente un tiempo de vida medio, ¿no? A partir del cual, pues, pueden cambiar como parámetros importantes como físicos, apariencia, sabor, etcétera, ¿no? O inclusive si estamos hablando de cuestiones de medicamentos, pues la degradación del principio activo, ¿no? Entonces, es todo esto importante, justo el papel que juega la parte de la actividad de agua. Entonces, el contenido, ¿qué es lo que estaremos abordando? El primero de ellos es, pues, ¿qué es la actividad de agua? Les digo, si no conocían este parámetro, ahorita les voy a explicar en qué consiste o a qué se refiere. Los factores que afectan esta actividad de agua, ¿no? Las cuestiones tanto externas como internas del propio alimento que hacen que este rango o este parámetro que nosotros determinamos, pues pueda modificarse. La medición de la AW o actividad de agua en los productos, cómo se lleva a cabo. Les mostraré a grandes rasgos cuáles son los equipos que se tienen, perdón, comercialmente y cómo lo podemos llevar a cabo. Y el último, la selección del equipo de acuerdo al tipo de producto. Ya veremos que es importante considerar el estado físico en el que se encuentre nuestra muestra, el rango de actividad de agua que esté, si son valores bajos, medios, altos, y también de manera importante las condiciones externas o en donde se almacenen, perdón, este producto. Y finalmente algunos ejemplos de los campos de aplicación. La verdad es que estos equipos son o están más pensados para la parte de alimentos y farmacéutica, pero no son los únicos. La verdad es que en los últimos años hemos tenido muchas solicitudes acerca de ustedes hacia otros tipos de ramas en las que también se pueden aplicar. Entonces, vamos comenzando. La parte de y la introducción. ¿Qué es el agua? El agua es el constituyente más abundante de todos los alimentos y en términos de inocuidad es el más importante. ¿Por qué? Porque en medios acuosos prácticamente se llevan a cabo un montón de reacciones químicas o microbiológicas, por ejemplo, algún tipo de reacción enzimática, pues es vital el medio acuoso para llevarlas a cabo. Entonces, la presencia, la cantidad y la naturaleza van a determinar muchos procesos importantes en nuestro producto. Yo les pongo ahí una pequeña tabla acerca del contenido de agua, porcentaje de agua que pueden tener algunos alimentos. Obviamente, dependiendo del tipo de alimento, pues es el porcentaje de agua. No hay aquellos que tienen prácticamente un 95 o 90% de contenido de agua, por ejemplo, tomates, lechuga, zanahoria, papas. Y hay otros que, por ejemplo, la miel, pan blanco, alimentos, por ejemplo, procesados en general, pues tienen un contenido, un porcentaje de agua. Pero esta cantidad de agua que tiene cada uno de los alimentos, tenemos diferentes formas de agua, es decir, aquella que está fuertemente ligada a los componentes o moléculas principales del mismo y aquella que está ligada débilmente o inclusive libremente. Entonces, a la que nosotros nos interesa es justamente para la determinación de actividad de agua, el agua libre, ¿no? Casi que tiene propiedades semejantes a la del agua pura y justo en eso es en lo que nos vamos a basar para hacer la determinación. Entonces, la actividad de agua es la cantidad de agua libre en el alimento y que está disponible para reaccionar en procesos físico-químicos y microbiológicos. Y está definida por esta constante de los gases, perdón, por esta ecuación de los gases, en la que nosotros tenemos como un potencial químico de una sustancia pura. ¿No? La verdad es que si lo vemos así está medio complejo porque si ustedes observan, pues tenemos varias variables, ¿no? La temperatura forma una parte fundamental justo para la determinación de la actividad de agua. Ya veremos más adelante que es sumamente importante que nosotros controlemos a qué temperatura estamos haciendo la determinación.
Obviamente, pues el mismo potencial químico de la sustancia, es decir, qué tan libre está para llevar a cabo ciertos procesos. Entonces, nosotros podemos resumir o hacer más sencilla esta ecuación considerando esta ecuación en la que nosotros tenemos que el cálculo de la actividad de agua se realiza tomando en cuenta la presión de vapor de agua de la muestra. Si ustedes observan del lado derecho esos vasitos, tenemos en el primer vaso de la izquierda, tenemos el alimento y ese alimento está en un sistema cerrado. En ese sistema cerrado, nosotros tenemos agua libre del alimento que se va a estar evaporando o que va a estar formando un equilibrio junto con el ambiente o el microambiente que se está generando. Y ese es el que vamos a llamar nosotros la presión de vapor de agua de la muestra. Y lo vamos a dividir contra la presión de vapor del agua pura, que es el vaso que tenemos al lado derecho, ¿no? De igual forma, tenemos un sistema cerrado, tenemos agua completamente pura, sin ninguna presencia de soluto, y esa misma agua pues también va a tener una cierta evaporación o agua que va a estar en constante movimiento hacia el ambiente y va a generar también un equilibrio final. Entonces, el resultado de esa división, ¿no? Entre la presión de vapor que ejerce el agua que se libera del alimento versus el agua pura, nos da un resultado, un valor a lo que denominamos actividad de agua, que también nosotros lo podemos dejar no como fracción, es decir, la escala de la actividad de agua va desde 0 a 1, o si lo multiplicamos por 100, lo dejamos en porcentaje, ¿no? Y esto es exactamente igual a si midiéramos la humedad relativa, pero en equilibrio. No es exactamente lo mismo que medir la humedad, por ejemplo, por punto de rocío, a hacer la determinación, perdón, de estas humedades, presiones de humedad, perdón, en estado completamente de equilibrio, ¿no? Entonces, la actividad de agua, les comentaba, tiene un valor numérico de 0 a 1. Generalmente cuando nosotros tenemos bajos valores de actividad de agua, pues la mayoría de las reacciones físico-químicas y enzimáticas pues tienen muy baja actividad. En cambio, cuando se aumenta de 0.5 hacia 1, pues consideramos que el valor de la actividad de agua indica que tenemos una alta presencia de reacciones físico-químicas y enzimáticas que pudieran afectar al alimento, ¿no? De tal forma que podemos o se pueda, perdón, disminuir el tiempo de vida total en anaquel. Y ahí les coloco una tabla de algunos ejemplos de valores obtenidos estándar de actividad de agua. Por ejemplo, para frutas y vegetales, el valor de actividad de agua es alto, de 0.97 a 1. Si nos vamos a valores intermedios, por ejemplo, los alimentos procesados lácteos, por ejemplo, el queso, los valores pueden ir en un rango de 0.68 a 1. Obviamente depende de qué tan fresco sea el alimento. Y si nos vamos por ejemplo, alimentos en polvo, o alimentos un poquito más secos como galletas o leche en polvo, los valores de actividad de agua son bajos, son de 0.10 a 0.20. Yo les pongo ahí las fuentes de donde tomé esta información porque es importante si ustedes planean hacer las mediciones. Les comentaba que para hacer una correcta lesión de un equipo es necesario que ustedes tengan en consideración cuál es el rango de actividad de agua en el que esperarían ustedes que esté su muestra. Y como referencia pueden tomar esas dos fuentes o igual nosotros sin problema les podemos compartir. Son artículos o bibliografía científica en la que ustedes pueden entrar y revisar sin ningún tema y hay una vasta lista de varios alimentos de los cuales pues ya se han hecho las mediciones y ya se tiene un valor promedio del rango de actividad de agua en el que debería de estar. Ahora bien, es importante, les comentaba, que nosotros hagamos una diferenciación del parámetro de actividad de agua versus el porcentaje de humedad y también de la cantidad de agua. La verdad es que en la mayoría de los laboratorios, seguramente en el que ustedes se encuentran, lo que nosotros siempre determinamos es precisamente la humedad o el porcentaje de humedad, que es el que les coloco en medio, el cuadrito azul. En ese, nosotros lo que determinamos es la cantidad de agua libre en una muestra, pero no solamente aquella que está
débilmente, perdón, que está libremente, sino también aquella que está débilmente ligada. ¿Y cómo hacemos esta determinación? Pues ustedes sabrán que para estos generalmente echamos mano de una termobalanza, es decir, pesamos el alimento o el producto antes de secar y después de un tiempo de secado lo volvemos a pesar y el diferencial por 100 pues nos da un porcentaje, ¿no? Ese es el porcentaje de humedad, pero como nosotros estamos aplicando calor, estamos, como les digo, estamos haciendo que no solamente el agua libre, sino también el agua débilmente ligada se libere de la muestra, ¿no? Entonces es una representación más, es grande y es completamente dependiente de la cantidad de muestra que nosotros hagamos o midamos. Entonces es un parámetro netamente cuantitativo y es una propiedad que sí o sí, perdón, depende de la cantidad de material que nosotros tengamos. También por el otro lado tenemos la cantidad de agua, que esa generalmente se lleva a cabo cuando calcinamos una muestra, ¿no? Ahí queremos no solamente conocer el agua libre y débilmente ligada, sino también el agua que esté ligada fuertemente hacia ciertas componentes estructurales importantes del material. Entonces, pues ahí lo calcinamos por completo, o igual generalmente lo reportamos como gramos de agua por cantidad de muestra. Entonces, al igual que el porcentaje de humedad, es un parámetro cuantitativo. Nosotros también es completamente dependiente, perdón, de la cantidad de muestra que nosotros pesemos o calcinemos. Entonces, estos dos parámetros son completamente diferentes a lo que es la actividad de agua. La actividad de agua, por el contrario, a diferencia de porcentaje y cantidad, es un estado de energía del agua del sistema. Ya veíamos en unas dos diapositivas anteriores que es un estado de equilibrio en el que el agua que esté completamente libre va a ejercer un equilibrio con el ambiente y eso es lo que nosotros vamos a determinar, ¿no? La humedad en equilibrio, pero no forzamos ni por calor ni por calcinación a que esta agua se libere del alimento, simplemente dejamos que ese mismo equilibrio llegue hasta un cierto punto y es lo que nosotros determinamos con estos equipos. Por esta razón, este parámetro no es cuantitativo, sino cualitativo, porque no es dependiente de la cantidad de muestra que nosotros midamos, sea una cantidad, por ejemplo, de 1 gramo o sea de 10 gramos, vamos a tener exactamente el mismo valor de actividad de agua. ¿Y por qué es importante? Porque este valor de AW, que decimos que va desde una escala de 0 hasta 1, nos da puntos importantes a considerar, como por ejemplo, qué tan estable va a ser el producto, es decir, si lo vamos a poder tener almacenado pues en un estante, a la intemperie, o deberá necesitar ciertas condiciones de temperatura para almacenarse, tal vez refrigeración, etcétera, ¿no? La vida útil total va a ser de semanas, meses, etcétera. Las características de manejo, igual que tienen que ver con cómo lo vamos a nosotros almacenar y sobre todo también las propiedades, perdón, tanto físicas como estabilidad química, porque mucho del valor de actividad de agua, dependiendo de qué tan bajo o qué tan alto sea, nos va a dar un punto de referencia importante para saber a cabo reacciones, por ejemplo, para alimentos de Maillard o de descomposición que puedan llevarse o no a cabo. Entonces, ¿qué factores controlan este parámetro de actividad de agua? Hay varios parámetros que pueden determinarme qué tan bajo, qué tan alto pueda ser el valor de actividad de agua, pero los principales son estos cuatro. El primero de ellos tiene que ver con la misma matriz, es decir, la composición química o fisicoquímica del alimento. La otra de ellas es la parte de la temperatura, es decir, en qué condiciones nosotros almacenamos el producto, si está a temperatura ambiente, si está en refrigeración, si viene de un proceso de calentamiento, etcétera, ¿no? Los mismos efectos capilares o propiedades del agua y también de efectos coligativos. Entonces, la combinación de todos estos factores en algún producto reduce de manera considerable la energía del agua comparada con el agua pura, ¿no? Entonces, es decir, que tenemos menor cantidad de agua libre disponible. Si todos estos parámetros se ven involucrados, pues tenemos menores valores de actividad de agua. Entonces, aquí nada más para explicar un poquito más a detalle acerca de cada uno de ellos. El primero de ellos, el de la izquierda, las propiedades coligativas, que ustedes sabrán, por ejemplo, que si nosotros queremos, perdón, aumentar el tiempo de vida
de un producto, generalmente, ¿qué pasa a veces, por ejemplo, con el pescado o con algún producto? Lo que hacemos es salarlo y el hecho de que nosotros lo salemos significa que sobre la superficie hacemos menos disponible el agua libre porque va a tener mayores interacciones con estos solutos que estén presentes en la muestra, de tal forma que nosotros abatimos o más bien disminuimos, perdón, el valor de la actividad de agua. Entonces, eso tiene que ver o referenciar con las propiedades coligativas del alimento. Otro factor que afecta también es la parte de la propia matriz, porque eso nos involucra qué tipo de enlaces pudieran estarse formando, si son puentes de hidrógeno, si son fuerzas Van der Waals, etcétera, ¿no? Entonces, mientras mayor sea la fuerza de interacción del agua con la matriz, pues menos valor de actividad de agua vamos a tener, porque significa que hay menor cantidad de agua libre disponible para interaccionar con el medio ambiente, ¿no? También las partes del efecto capilar, esto tiene que ver simplemente con las mismas propiedades del agua o de este líquido, que tiene que ver con la parte de la capilaridad. Y al igual que una tensión superficial, nosotros en la parte superior donde pudiéramos tener esta agua disponible y por las mismas fuerzas moleculares que puedan interaccionar, pues podemos tener mayor o menor disponibilidad de agua libre y por ende también un mayor o menor valor de este parámetro. El siguiente de ellos y el más importante es la parte del efecto de la temperatura. En esta tabla que se les conoce como isotermas, nosotros tenemos graficado el porcentaje de contenido de agua versus el valor de actividad de agua. Y si ustedes observan, cada una de estas curvas está calculada o, pues sí, está referenciada a diferente temperatura. ¿Y qué pasa o qué observan ustedes conforme se aumenta la temperatura? Para aún, perdón, considerando concentraciones o porcentajes de humedad bajos, si ustedes observan, conforme va aumentando la temperatura, el valor de la actividad de agua aumenta, ¿no? Y es lógico pensar en esto porque, pues obviamente, con mayor temperatura hacemos que mayores reacciones puedan ocurrir o que se puedan romper enlaces más fácilmente y pues entonces el agua esté disponible, ¿no? Entonces es sumamente importante y desde aquí lo remarco que cuando nosotros hagamos la determinación de actividad de agua, siempre reportemos a qué temperatura estamos haciendo la medición, porque muy probablemente si nosotros en un día templado lo hacemos a 25, pero deseamos después hacer la medición, perdón, del mismo producto a otras condiciones, no sé, por ejemplo, ahora fueron a campo o por X o Y razón cambiaron de laboratorio y no están tan controladas las temperaturas externas, lo que puede hacer es que tengamos un valor completamente diferente al que ya habíamos obtenido. ¿Y por qué? Simplemente por la influencia de la temperatura en este parámetro de actividad de agua, ¿no? Entonces, es importante que lo tomen en cuenta que a un contenido de agua constante, el valor de la actividad de agua cambia de acuerdo con la temperatura. Entonces, por eso es necesario que nosotros siempre tengamos un control de la misma. Ya lo verán un poquito más adelante. Hay algunos equipos, en particular lo que nosotros manejamos, que la cámara donde se lleva a cabo la medición tiene un control de temperatura porque justamente es importante tener una buena reproducibilidad y sobre todo también hacer reproducible la medición de acuerdo a las condiciones en las que ustedes van a almacenar el producto. Entonces, ¿por qué es importante determinar la actividad de agua? De hecho, pues ya hemos estado mencionando algunas cuestiones importantes de por qué es necesario sí o sí, o por qué debería ser muy importante que en sus laboratorios implementen esta técnica y hagan la determinación de este parámetro. El agua libre impacta de manera importante en la calidad e inocuidad de un producto, ya que es responsable no solo del crecimiento de organismos indeseables como bacterias y hongos, sino también de reacciones físico-químicas y bioquímicas, perdón, que ocurren en el producto. Y la verdad es que impacta en todos estos parámetros del producto, es decir, la estabilidad microbiológica, deriva el valor de actividad de agua si nosotros vamos a tener o no crecimiento de bacterias, de hongos, etcétera. La misma estabilidad química del producto, el contenido de proteínas y vitaminas, si va a cambiar el color, sabor y el valor nutricional del producto. La estabilidad y durabilidad, es decir, cuánto tiempo de caducidad nosotros le vamos a dar
a, a X o Y producto y la solubilidad y textura, ¿no? También cambian muchas propiedades físicas de nuestro alimento. Por regla general, cuando nosotros tenemos un valor de actividad de agua bajo, tenemos un mayor, perdón, tiempo de vida útil, ¿no? Para muchos parámetros es así, no para todos, como lo pueden observar aquí en esta curva. Si ustedes observan, por ejemplo, para actividades bacterianas o de levaduras, de hongos o para reacciones enzimáticas, si ustedes bajan el valor de la actividad de agua, muchas de estas velocidades de reacción disminuyen. No, por ejemplo, para cuestiones de oxidación de lípidos, en cambio ahí nosotros si tenemos bajos valores de actividad de agua, pues hay hasta cierto punto en el que disminuyen, pero muy por debajo de, si ustedes lo observan, valores de 0.1 de actividad de agua vuelven a aumentar. Entonces, al menos para la mayoría de ellas, si nosotros disminuimos el valor de actividad de agua, podemos evitar o disminuir que estas reacciones ocurran en un tiempo de reacción muchísimo más lento, ¿no? Es decir, nos van a durar más tiempo en el almacén, no van a crecer hongos, no van a crecer bacterias, no se va a degradar el producto. Entonces, es lo que siempre se busca, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando con formulaciones, que se disminuya el valor de la actividad de agua. ¿Y por qué ocurre esto? Porque si nosotros tenemos menor valor, menor agua disponible, pues el agua puede funcionar en cualquiera de estas reacciones como un solvente, como un reactivo para la movilidad misma de la reacción, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos menos disponibilidad de agua, es decir, un valor de AW bajo, pues ocasionamos que no se lleve a cabo ninguna de estas reacciones, o si se llevan a cabo, pues se lleven a cabo de una manera muchísimo más lenta y podamos alargar el tiempo de vida de anaquel de nuestros productos. ¿Cómo podemos nosotros controlarlo? Pues ya se imaginarán que si lo que necesitamos es que haya menor agua libre disponible, pues lo lógico sería que nosotros disminuyamos, perdón, el valor de actividad o más bien el agua libre disponible. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues básicamente por estas tres metodologías. La primera de ellas, que no está en las imágenes, pues tiene que ver con la adición de ciertos solutos, sales, en general, que hagan menos disponible el agua. Otra de ellas, como la imagen de la izquierda, pues sería que nosotros secáramos el producto, menor cantidad de agua, mayor tiempo de duración, porque tenemos menor agua disponible. También el de en medio, por ejemplo, si nosotros quisiéramos liofilizar el producto, también lo que hacemos es cuando liofilizamos, retiramos, el agua y pues hace que disminuyan todas estas reacciones degradativas del producto o también secado por aspersión, ¿no? Son como de las técnicas que más se llegan a ocupar en la industria de alimentos. No, no pueden ser solamente las únicas, pero sí las principales que nosotros podemos encontrar. Entonces, hasta aquí hemos visto solamente pues cuestiones teóricas acerca de la medición de la actividad de agua, pero ahora ya una vez que sabemos, bueno, la importancia de por qué medirlo, cómo controlarlo, qué parámetros afectan, etcétera, lo siguiente es entonces saber cómo lo llevamos a cabo, es decir, cómo podemos hacer la determinación. ¿No? Antes de que existieran estos equipos, pues se hacía un cálculo manual, ¿no? Acerca de este parámetro y pues se hacía una estimación. ¿No? Actualmente ya no es necesario hacerlo, lo podemos saber a través de estos equipos o medidores de actividad de agua que tienen un control más preciso. Les digo, algunos de ellos tienen integrado una cámara con control de temperatura para poder hacer reproducible la medición y pues obviamente sensores que nos puedan determinar de manera precisa, exacta, este valor, ¿no? Entonces, hay algunos que están descritos, o más bien partiendo, perdón, desde la ISO 18787. Esta norma o estándar internacional nos establece los principios básicos y especifica los requisitos para la determinación del parámetro AW. Ustedes pueden echarse un clavado y pues leer completamente todo este estándar y cuáles son los puntos importantes a considerar para hacer la determinación.
Pero de manera resumida, lo que nos dice es que necesitamos, perdón, un sistema que permita el control de temperatura para la cámara de medida. Ya les decía que es importante siempre hacer las mediciones a un valor de temperatura fijo o por lo menos lo más estabilizada posible, ¿no? Otro de los puntos importantes que marca este estándar es que al menos el equipo debería de tener una resolución de 0.001 de AW y que el resultado que nosotros vayamos a reportar debería de ser un valor que tengamos alcanzado por lo menos habiendo hecho 3 mediciones consecutivas o bien que el equipo nos dé una estabilidad o un valor de lectura estable por un tiempo de 1 minuto. ¿No? Ahorita les voy a decir qué significa eso de estabilidad por 1 minuto. Nuestros equipos en particular permiten establecer una ventana de medición en la cual podemos nosotros fijar, ¿no? Que no se tenga una desviación y que el resultado sea lo más preciso posible. Entonces, tomando en cuenta como esta referencia a este estándar, tenemos 3 principales métodos o 3 principales sensores que nosotros podemos encontrar en el mercado para hacer la determinación de la actividad de agua. El primero de ellos son los higrómetros de punto de rocío, los segundos son los higrómetros de capacitancia y los terceros también son los higrómetros electrolíticos resistivos o tienen una celda electrolítica. También hay un cuarto que no coloco aquí, que es sensor infrarrojo, que lo que mide pues, es la concentración o la dispersión de un haz de luz de acuerdo a la concentración de vapor que nosotros tengamos en la cámara de medición. Y la verdad es que también son equipos muy precisos, que bueno, no son los más comunes en el mercado, pero también sepan que existen, ¿no? Entonces, estos 3 que yo les coloco en pantalla son los que más pueden encontrar ustedes en el mercado. El que nosotros ofrecemos son los equipos de la derecha, los que tienen una celda de electrolítica de resistencia y ahorita veremos cuál es el principio del funcionamiento. La elección de cada uno de ellos va a depender mucho de qué tan precisos queramos ser en la determinación y qué tan sensible se necesita que sea la lectura, ¿no? Entonces, el primero de ellos tiene que ver con los higrómetros de capacitancia. Yo creo que de los 3 es el que menos se ocupa en el mercado. ¿Por qué? Porque son equipos que tienen mucha interferencia. Básicamente están diseñados con un polímero interno que se expande de acuerdo al incremento de la humedad que tenga la muestra, ¿no? Entonces es muy sencillo al principio, pero les decía que son poco sensibles. Tienen un efecto secundario de absorción, sobre todo porque a veces es necesario estar haciendo el recambio de este sensor con tiempos muy cortos, es decir, si ustedes probablemente lo compran hoy, a lo mejor en 6 meses o menos de un año ya tengan que cambiar el sensor o al menos darle un mantenimiento más continuo porque tiene mucha interferencia o la absorción que hace, pues necesitamos como limpiarlo, por llamarlo de alguna manera. Y también tiene muchos problemas con contaminación química. Si algunos de sus muestras pudieran llegar a tener algún tipo de solvente en su composición, hay mucha interferencia, ¿no? Entonces, de los que se encuentran en el mercado, estos son los equipos que menos se llegan a utilizar o menos se llegan a elegir justo por estas características. Después de ahí tenemos los equipos que utilizan un sensor de punto de rocío. Yo creo que de los 3 son los que más se llegan a encontrar en el mercado. ¿Por qué? Porque son equipos que la verdad hacen una determinación muy rápida y de manera precisa, ¿no? Bueno, si bien la precisión no es tan alta, pero pues sí lo hacen de manera precisa, ¿no? Entonces, estos se utilizan tal cual como un higrómetro de punto de rocío, utilizan un sensor óptico de acuerdo a la condensación que se forma en un espejo que está integrado. Y lo que se hace es calcular la actividad de agua de acuerdo al punto de rocío, la temperatura que tenga el espejo, versus la temperatura a la cual está la muestra, ¿no? Se hace esta determinación indirecta y se obtiene el valor de actividad de agua. Estos equipos también requieren de mayor mantenimiento, justo porque en estos espejos puede llegar a veces como a ensuciarse, por así decirlo, y necesitan mayor mantenimiento para poder eliminar estas interferencias. Les digo, son equipos los más comunes en el mercado.
La desventaja pues es igual esta parte de que requiere que su sensor tenga un buen mantenimiento. Sin embargo, pues la verdad es que son equipos muy rápidos, ¿no? Pero también la rapidez no necesariamente involucra exactitud. Casi siempre es necesario para estos equipos que al menos hagamos unas 3, 4 repeticiones para que tengamos un valor promedio y que sea representativo. Por otro lado, tenemos estos equipos que son de celdas electrolíticas de resistencia y estos son los que nosotros ofrecemos. Estos equipos cuentan con una celda que cambia obviamente la resistencia de acuerdo a si absorbe o pierde agua el sensor. También son equipos muy sencillos y fáciles de manejar. La verdad es que tienen una buena reproducibilidad, son muy sensibles y son precisos. A diferencia de los medidores de punto de rocío, la verdad es que con estos equipos no es tan rápida la medición, pero justamente porque no es tan rápida, hay una ventana o un periodo en la determinación que nos da un buen tiempo de medición en el que nosotros podemos garantizar que el resultado que se está entregando por el equipo es el que representa o el que es preciso para la determinación y no es necesario hacer más repeticiones, ¿no? A veces con una o dos determinaciones es suficiente y podemos garantizar que tenemos una buena reproducibilidad. A diferencia de los otros dos sensores, los de punto de rocío y los de capacitancia, estos no requieren mucho mantenimiento. La verdad es que los sensores al menos 2, 3 años de vida tienen, ¿no? Y a veces inclusive más, simplemente con darle un mantenimiento a ese sensor es suficiente y son muy sencillos de calibrar. Entonces, este es un resumen de todos estos equipos, algunos puntos fuertes y débiles de cada sensor. El número 1 son los sensores electrolíticos, los que nosotros manejamos. El número 2 son los sensores de punto de rocío, los que están también como muy comunes en el mercado. En el número 3 tenemos los sensores TDL, los que son de infrarrojo. Y en el número 4 los de capacitancia. Si ustedes observan, en la tabla, las celdas que están marcadas en rojo, pues significan puntos negativos para cada uno de ellos y los que están marcados en verde, pues son puntos positivos. Si ustedes se fijan, para los que son de capacitancia y los de infrarrojo, tienen varios puntos negativos, ¿no? Si ustedes se fijan en la fila de abajo, la de capacitancia, pues el tiempo de análisis para un sensor de capacitancia es muy tardado y no es tan reproducible porque su precisión y exactitud no es buena. Para el caso de los sensores de de infrarrojo o TDL, la estabilidad del instrumento a veces puede ser variable, ¿no? Entonces, casi siempre nosotros recomendamos que se queden con los de punto de rocío o los de celda electrolítica, que les decía son los medidores de actividad de agua que nosotros tenemos, ¿no? Si ustedes se fijan, pues tenemos una buena estabilidad del instrumento. En los de celda electrolítica tenemos una buena precisión y exactitud y les decía que el mantenimiento en estos equipos es, ¿cómo se llama? Es bajo. En cambio, pues como punto negativo o pues cercano a el tiempo de análisis, les decía, la verdad es que el tiempo de análisis es variable, es dependiente justamente del alimento y de su estabilidad para alcanzar el equilibrio. Pero, pues bueno, ¿no? Tenemos muy buena precisión y repetibilidad. Y en cambio, con los de punto de rocío, si ustedes se fijan, pues tenemos ahí puntos negativos en cuanto a la parte del mantenimiento, que ya les decía yo que por la parte de este espejo presente en el equipo, pues casi siempre se requieren mantenimientos más repetidos, es decir, con periodos cortos de 6 a 1 año. Y también tenemos mucha interferencia en cuanto a la parte de los volátiles, ¿no? La verdad es que yo creo que de todos es el que más problemas tiene con interferencias con estos compuestos, si llegan a estar presentes obviamente en la composición de su muestra. ¿Cuál vamos a elegir? Pues depende mucho de las necesidades que ustedes tengan, inclusive a veces también de la parte del costo o presupuesto que ustedes tengan. Y pues vean, ¿no? Hay que evaluar mucho todos estos puntos de acuerdo a lo que nosotros necesitemos o que requiramos alcanzar. Como medidores de actividad de agua, pues tenemos estos equipos. Ya hemos visto cuáles existen en el mercado, pero cuáles les podemos ofrecer nosotros son estos medidores de actividad de agua que permiten conocer con una excelente precisión y exactitud el valor, permiten controlar la temperatura de medición. Tenemos varios modelos
Dos de ellos, que son como los más avanzados, permiten hacer el control de temperatura por arriba del ambiente y un modelo que permite hacerlo no solo por arriba de la temperatura ambiente, sino también por debajo de la misma, ¿no? Hasta inclusive temperaturas de 4 grados centígrados. No se requiere ninguna preparación de la muestra. En general, para cualquier tipo de sensor que se tenga en el mercado, no se requiere una preparación previa de la muestra, a menos que esta muestra sea como demasiado grande, pues a veces hay que hacer como cortes para que quepa dentro de la cámara de medición, pero es el único método preparativo, ¿no? Realmente no se requiere hacer nada más que colocar la muestra dentro del equipo, darle play y se hace la determinación. Son muy fáciles y sencillos de manejar, no solo para la parte operativa de la medición, sino también para la parte de la misma calibración. Así se observan. De todas maneras, ahorita les voy a mostrar en vivo cómo se observa la cámara interna del equipo. Nada más quiero que ustedes se vayan quedando con la idea de que en esa parte interna nosotros colocamos en unas cajitas que literal son como cajas Petri de plástico, colocamos nosotros la muestra, cerramos el equipo y iniciamos la medición, ¿no? Les digo, no se requiere ninguna etapa preparativa y es muy fácil de manejar. ¿Cómo funciona este equipo? Nosotros tenemos en este equipo, así como se observa en la imagen, tenemos en la parte superior el filtro blanco que nos va a proteger el filtro interno, perdón, el sensor interno que tenemos en la cámara, ¿no? Ya sabemos que para estos modelos que nosotros manejamos son celdas electrolíticas de resistencia. Y del otro lado tenemos también el sensor de infrarrojo. Acuérdense que es muy importante que independientemente de si el equipo o no hace el control de temperatura, tenga por lo menos un sensor, en este caso de infrarrojo, para decirnos a qué temperatura estamos haciendo la medición. Y lo que hacemos entonces es, en cuanto cerramos esta cámara de medición, internamente, como se observa en la imagen de la izquierda, la muestra, la misma agua libre que se encuentra en el alimento, comienza a evaporarse y a crear una presión en el ambiente o en el microambiente, ¿no? Entonces, esta se empieza a igualar de acuerdo a la presión del vapor que se tenga internamente hasta alcanzar un equilibrio. Entonces, conforme se va aumentando o va aumentando, perdón, este parámetro, la celda de electrolítica, como se observa en la imagen ahora de la derecha, empieza a cambiar su resistencia, ¿no? A mayor o menor concentración de agua tenemos unos picos de voltaje variables, ¿no? Que va a llegar un punto en el que nosotros vamos a comenzar a alcanzar un valor estable de lectura, como se observa en esta gráfica, es decir, desde el tiempo cero, que sería el eje cero, comienza, perdón, a incrementar el valor de actividad de agua hasta llegar a una asíntota. Entonces, a partir de esta asíntota y nosotros decidimos o indicamos en el equipo cuánto tiempo va a durar una ventana de medición, en este caso el ejemplo determina 2 minutos, en el que durante ese tiempo nosotros no debemos de tener una desviación del valor de actividad de agua de más o menos 0.001. Imagínense, así de precisos y de estable debe de ser la lectura para que el equipo durante 2 minutos y que no detecte una desviación más o menos de 0.01 nos arroje un valor de actividad de agua. Entonces, por eso es que decimos que con este tipo de equipos, este tipo de sensores, es muy reproducible la lectura, porque cada que nosotros reiniciemos o hagamos una segunda o tercera prueba de medición de actividad de agua, la ventana o el periodo va a ser tan largo que como nosotros queramos y tan estable que podemos decir que ese resultado de actividad de agua es el más preciso y el más exacto que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, es como funcionan estos equipos y por eso también a veces en estos equipos, a diferencia de los equipos de punto de rocío, el tiempo de medición total puede ser más variable o a veces puede ser un poquito más largo, justamente porque nuestros equipos les dicen o les dan un valor, un resultado de medición de actividad de agua, el más preciso, el más estable, el más exacto que se puede tener y no es necesario hacer repeticiones, ¿no? A diferencia de un punto de rocío en el que generalmente tienen que hacer varias repeticiones para tener un promedio. ¿Por qué? Porque ahí los equipos pues son tan rápidos que el resultado que les da no necesariamente es el valor de la actividad de agua en equilibrio, ¿no? Entonces, lo que se busca o lo que nosotros buscamos con estos equipos y los que hacen
Pues los que fabrican estos equipos lo que buscan es precisamente alcanzar un valor real en equilibrio. Tenemos una gama de diferentes opciones. Tenemos estas 4 opciones. Literal de izquierda a derecha del más básico, que es el morado, hacia el más avanzado, que es el de la derecha, que es el LabMaster AW. Y cada uno de ellos tiene obviamente diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes especificaciones en cuanto al rango de medición total que me permiten, en cuanto a la precisión que alcanzan y en cuanto a si pueden o no tener un control de temperatura interno de la cámara de medición. Si ustedes van observando realmente las variaciones o diferencias entre cada uno de ellos, tiene que ver básicamente con la resolución que se tiene. Si ustedes observan el comparativo del equipo morado, que es el LabStar, tiene una resolución baja, estamos hablando de 0.01, versus el LabMaster, que es el de la derecha, en el que tenemos una resolución de 0.0001, ¿no? Hasta 4 decimales. Y obviamente la precisión también cambia en cada uno de ellos. Por otra parte, los dos de la derecha, que es el LabTouch y el LabMaster, tienen control de temperatura. En estos equipos, en el LabTouch, podemos nosotros controlar la temperatura hasta 10 grados centígrados por arriba de la temperatura ambiente. Más o menos estamos hablando de unos 30 a 35 grados centígrados máximo, o bien si nosotros necesitamos como un rango más amplio de control de temperatura, tenemos el LabMaster que controla la temperatura en un rango desde 0 grados hasta 60 grados, ¿no? El rango de control de temperatura es muchísimo más amplio. En estos dos equipos ya nosotros podemos tener directamente una capacidad de almacenamiento en el equipo o podemos hacer configuraciones de otros parámetros, perdón, de manera muchísimo más rápida. En el caso del LabSwift, que es el que está al lado, del equipo morado, es como el caballito de batalla que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque es un equipo portátil. Tiene una batería integrada con la cual ustedes, si a lo mejor hacen mediciones en campo, pueden utilizarlo o cargarlo hasta por 8 horas, les va a hacer funcional el equipo sin necesidad de que esté conectado a la corriente directa. Y pues son mediciones que se pueden obtener de manera rápida, precisa, ¿no? A lo mejor la precisión no es tan buena o tan alta como el LabTouch o LabMaster, pero al menos es un equipo que nosotros, si ustedes van comenzando a hacer esta implementación de metodología en su laboratorio, pues es como el equipo más sencillo y más fácil de montar, ¿no? Y nos puede ir dando, perdón, una idea de cómo trabajan las muestras. Lo mismo con el LabStar, que es el moradito, ¿no? La única diferencia es que ese, pues, es tan básico que no tenemos ni siquiera capacidad de almacenamiento, a diferencia de los otros tres, pero bueno, por lo menos podemos tener una medición, un valor, perdón, referenciado y pues hacer las anotaciones de manera manual, ¿no? Y en último caso de que ustedes a lo mejor estén en un laboratorio que requiera o que esté completamente regulado, que requiera documentación o que quiera administración de ciertos privilegios de acuerdo al tipo de usuario que lo está ocupando. El LabMaster tiene cumplimiento de CFR 21 parte 11 y también tiene, perdón, mayor capacidad de almacenamiento y también funciones que lo hacen súper especial, ¿no? Entonces, obviamente, también del más sencillo hasta el LabMaster, pues la diferencia de precios va incrementando considerablemente, ¿no? Entonces también a veces es importante que ustedes evalúen si necesitan sí o no el control de temperatura, que en general pues la recomendación debería de ser sí, pero pues no hay problema si ustedes a lo mejor en su laboratorio tienen un control de temperatura externo regulado, pues podemos quedarnos con el AppSwift, etcétera, ¿no? Hay que tener varias consideraciones. En cada uno de ellos, en realidad nosotros podemos hacer determinaciones de muestras en prácticamente cualquier estado físico, sea, por ejemplo, polvos, sea líquidos, sean pastas, sean geles, etcétera. Nosotros podemos hacer sin mayor problema las determinaciones. Obviamente, dependiendo del modelo, pues podemos hacer el control interno de la muestra a cierta temperatura o tener mayor precisión, ¿no? Pero en general, para cualquiera de ellos, es posible o es viable poder hacer la determinación de estos productos en cualquier estado físico.
Entonces, ¿cuál será el equipo adecuado de acuerdo a la aplicación o a sus aplicaciones? Va a depender entonces de qué tipo de productos yo les voy a medir, cuál es el rango en 0 a 1 que se espera para el valor de actividad de agua, si la muestra contiene sustancias volátiles o no, cuáles son las condiciones en las que se hará la medición. Les decía si es en un cuarto o un laboratorio que tenga temperatura controlada o si se van a hacer de manera externa en el campo y si necesito cumplir con ciertas normas, ¿no? En este caso, la ISO que les colocaba en unas diapositivas anteriores, o si se van a regular por la USP, que también ya está descrita, ahorita les voy a mostrar en cuál metodología está descrita la actividad de agua para la USP, o si están regulados por la FDA, etcétera, ¿no? Entonces también es importante saber qué tan relevantes para ustedes son estas preguntas o más bien responderlas y de ahí nosotros poder derivar cuál es el equipo que se les va a cotizar. En general tenemos como estas guías de selección dependiendo del producto que ustedes tengan. Casi siempre para los productos obviamente más avanzados, el App Master o el App Touch, en el que no hay una restricción o prácticamente ninguna restricción en cuanto al producto que se tenga a determinar. Para el caso del App Swift, que les decía es como el caballito de batalla de nosotros, por ser portátil, hay ciertas restricciones, sobre todo para productos que tengan valores de actividad de agua altas. No significa que el equipo no lo vaya a dar, sino que a veces para este tipo de productos es menos reproducible el valor de la lectura. Entonces, para valores altos de actividad de agua, para valores muy bajos de actividad de agua, siempre se recomienda que el laptop o el App Master que tienen control de temperatura sean los que se elijan para este tipo de muestras, ¿no? Y como accesorios de estos equipos tenemos algunos filtros químicos. Ya decíamos que si tienen algún compuesto volátil, algún tipo de solvente o algún tipo de alcohol, es sí o sí necesario que nosotros coloquemos en la parte del filtro un siguiente filtro químico que evite que este componente o volátil pueda llegar al sensor y pueda dañarlo. También tenemos varios estándares con los cuales se hacen las verificaciones y calibraciones de este equipo. La elección de cada uno de ellos depende obviamente de que sea cercano al valor de actividad de agua que ustedes esperan. Es decir, si por ejemplo sus muestras van a andar en un rango de 0.75, 0.80, se recomendaría entonces que ustedes compraran el estándar SAL 75 y SAL 90, que significan que tienen valores de 0.75, 0.90 de actividad de agua y está cercano al valor de AW que ustedes van a estar midiendo, ¿no? Y pues estas cajitas de muestra que les decía son literal como cajas Petri de plástico en la que nosotros vamos a estar colocando nuestra muestra para hacer la determinación. Y ya para finalizar, simplemente la parte de los campos de aplicación. El AW puede ser determinado en un sinfín de productos, en una gama muy amplia de industrias, ya sea que ustedes se dediquen a la parte de alimentos, que ustedes se dediquen a la parte de la industria farmacéutica. Inclusive, por ejemplo, hemos tenido recientemente muchas solicitudes para cuestiones de cocina, molecular o inclusive para la parte también de la industria de alimentos, pero para la industria veterinaria, ¿no? Para alimentos no solamente de perros y gatos, sino inclusive también hemos tenido solicitudes para alimentos hacia peces, es para ustedes, perdón, sumamente importante determinar el valor de la actividad de agua para dictaminar o derivar ahí si ustedes cambiaran o no la composición química de su producto, ¿no? Entonces, para el caso de la industria farmacéutica, el AW es un parámetro que ha ganado interés en la industria debido a la USP. Si ustedes están guiados o basan sus metodologías en la USP, pues está descrito en el protocolo método 922, ¿no? Que es el primer método oficial ya publicado para la determinación de actividad de agua. La verdad es que fue descrito no hace mucho, no, si mal no me acuerdo, tal vez a partir del 2015 o 2016, porque antes de eso, pues la determinación de AW no era importante o no era relevante. Sin embargo, se ha visto a lo largo de estos años que el valor de actividad de agua tiene una muy buena correlación con la estabilidad físico-química y microbiológica de los productos, a diferencia del porcentaje de humedad. La verdad es que se ha visto que el porcentaje de humedad
y estabilidad físico-química no tienen muy buena correlación porque a veces no precisamente mayor porcentaje de humedad significa mejor o menor estabilidad físico-química. En cambio, la determinación de actividad de agua sí tiene una buena correlación en cuanto a la estabilidad físico-química y microbiológica de los productos. Entonces, dado estas, ahora sí que estas evidencias, ¿no?, científicas o metodológicas, pues se ha designado que ya esté en una metodología oficial de la USP, ¿no? Entonces, en esta ustedes pueden encontrar cuáles son las mejores prácticas para llevarla a cabo y pues las implicaciones que tienen en sus productos, ¿no? Entonces, pues es sumamente relevante para saber la estabilidad de los excipientes, la estabilidad microbiológica de los productos, la degradación de los principios activos, el tiempo de vida media de estos productos, la migración de humedad en la composición o la selección también inclusive del tipo de empaquetado que va a tener, si van a ser blisters individuales, etcétera, ¿no? Cómo va a ser empaquetado el producto para todos estos puntos relevantes de los medicamentos o cualquier fórmula en la industria farmacéutica, es sumamente importante conocer el valor de la actividad de agua, ¿no? Entonces, pues estos son la mayoría de nuestros clientes que tienen estos equipos, nuestros medidores, perdón, de actividad de agua, ¿no? Muchos de ellos, les decía, pues enfocados hacia la industria farmacéutica, hacia la industria alimentaria, hacia las mascotas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy amplio la requisición de ustedes y pues justo ha ido incrementando mucho la importancia de la determinación de la actividad de agua en sus productos. No me queda más con esta parte de la presentación que, pues bueno, mostrarles nuestros datos de contacto si ustedes nos están visitando o viendo, perdón, desde cualquier otro punto de la República. Nosotros nos encontramos, o bueno, yo me encuentro en Ciudad de México, pero también si nos ven desde Guadalajara, Morelos, Puebla, Querétaro, etcétera, pueden escribirnos o llamarnos a cualquiera de estos números telefónicos para que podamos ponernos en contacto con ustedes, ¿no? Entonces, pues esto es todo en cuanto a la parte de la presentación. Ya nada más ahorita rápidamente les voy a mostrar la parte del equipo. Les decía que aquí al lado mío tengo yo el equipo, que si ustedes observan, el equipo es sumamente compacto. La verdad es que este, les decía, es como el equipo de batalla. Es el que nosotros tenemos. Denme un segundo, nada más ahí nos están apoyando con la cámara. Entonces, para mostrarles bien el equipo, ahorita el que yo les voy a mostrar es el que nosotros manejamos de stock, que es el que más se solicita, les decía, por dos razones. La primera de ellas es porque es un equipo sumamente compacto, ustedes lo pueden transportar, es muy liviano, lo pueden transportar, tiene una batería recargable que les puede durar hasta 6 u 8 horas de funcionamiento si van a hacer determinaciones de AW en el campo. Es muy fácil de ocupar, la verdad es que simplemente nosotros encendemos el equipo, programamos la ventana del tiempo de medición, que acuérdense que es esta en la cual nosotros no vamos a tener desviaciones mayores a 0.001 y nos va a dar un resultado durante un periodo de 1 o 2 minutos de que ese es el resultado más preciso, exacto y sensible que tiene el equipo, ¿no? Entonces de aquí hacemos las determinaciones. Les voy a mostrar en la parte interna lo que les comentaba yo al inicio. Nosotros aquí es donde hacemos las mediciones de la muestra. Aquí es donde colocamos nosotros estas cajitas Petri. Lo único que hacemos es, en esta caja preparamos la muestra. Más o menos el llenado de la muestra es como a las 3/4 partes de la capacidad que tienen estas cajas. De hecho, tienen una marquita en la que nosotros, o se indica que es el máximo nivel de llenado, sobre todo porque si metemos o llegamos a meter muestras que sean pastosas, que sean cremas, que sean geles, y pudieran llegar a ensuciar el sensor, podemos llegar a tener interferencias con el paso del tiempo, ¿no? Entonces es importante que esta parte blanca, que es un filtro blanco que protege al sensor, esta celda de resistencia, esté siempre, perdón, limpia para que no tengamos interferencia en cuanto a las mediciones del valor de actividad de agua. Y al lado, que se observa aquí como un puntito negro,
es el sensor de infrarrojo. Les digo que cuando nosotros hacemos las determinaciones del valor de actividad de agua, es sumamente importante que nosotros reportemos a qué temperatura estamos obteniendo el valor de la actividad de agua, ¿no? Entonces, este equipo, les digo, es portátil, es sumamente pequeño. Y en la parte, perdón, y en la parte lateral nosotros tenemos una micro SD con la cual nosotros podemos estar almacenando hasta 100 lecturas, me parece, y pues estarlas analizando después en la computadora, ¿no? O haciendo reportes en computadora, simplemente los exportamos con la micro SD y pues ya, ¿no? Vamos almacenando ahí las lecturas. Tenemos los otros equipos que son más avanzados, que ahí ya inclusive tienen software, con lo cual nosotros podemos cargarlo en la computadora y estar haciendo la transferencia muchísimo más sencilla, inclusive hacer gráficos, hacer estas isotermas de acuerdo al valor de temperatura en el cual nosotros trabajemos, etcétera. Se pueden hacer más cosas con los equipos más avanzados, ¿no? Entonces, estos también son las cajas de mediciones. Siempre que ustedes compren uno de estos equipos, ya directamente viene como el kit de inicio, es decir, viene el equipo, vienen las cajas, estas cajas de plástico, vienen unas 40 cajas en su equipo, también vienen estos estándares de humedad, que en el caso particular de estos, de este y los modelos más avanzados, siempre son 3 estándares de humedad a concentraciones bajas, medias y altas de valor de actividad de agua. Por ejemplo, este es de 0.84, este es de 0.58 y este es de 0.11, ¿no? Y estos estándares son básicamente sales de cierta composición que ya se tiene conocido cuál es el valor de la actividad de agua, ¿no? Ahorita va a ser complicado que ustedes lo observen, pero en esta parte que es transparente está, ¿no? La solución de cierta concentración, les digo, son sales que nos dan un valor de actividad de agua definido, ¿no? Simplemente lo que hacemos entonces para ocuparlos es agitarlos fuertemente y los metemos en el equipo. Ya con estos estándares podemos hacer dos cosas. Les digo, ya vienen incluidos dentro de la compra de su equipo. Lo que podemos hacer es simplemente hacer una verificación. Nosotros lo que hacemos es medimos cualquier estándar como si fuera una muestra normal y debemos de tener cierto rango de desviación. Si excede ese rango de desviación, significa probablemente una de dos, o que es necesario hacer la limpieza o el cambio del filtro blanco que protege al sensor, o si con eso no es suficiente y seguimos presentando desviaciones grandes de los valores requeridos para el estándar, pues ahí significaría entonces una recalibración del equipo, ¿no? Ya en dado caso de que aún con la recalibración sigamos teniendo desviaciones muy grandes de acuerdo a los estándares, pues significaría entonces un cambio completo del sensor, ¿no? Pero entonces, con estos ustedes pueden irse dando una idea de cómo va el tiempo de vida de su equipo, pueden estar haciendo verificaciones mensuales o bimestrales de cómo va el sensor, si es necesario limpiarlo, si es necesario recalibrarlo o si es necesario cambiarlo, ¿no? Entonces, estos estándares ya vienen en su compra inicial y también con esos mismos pueden hacer una recalibración del equipo, ¿no? El mismo equipo les da esa opción de que ustedes puedan recalibrar. Obviamente, si necesitan que esta calibración sea acreditada ante alguna entidad, por ejemplo, EMA, pues necesitaríamos o necesitarían ustedes, perdón, mandar el equipo a un laboratorio que esté acreditado, pero sin ningún problema, perdón, se puede hacer la recalibración del equipo. Obviamente ya desde fábrica el equipo viene calibrado, tanto el equipo como los estándares llegan con un certificado de calibración y de buen funcionamiento del equipo, ¿no? Pero si ustedes los observan, pues es esto básico para iniciar las mediciones. La verdad es que es muy sencillo. Simplemente preparamos en estas cajas la muestra, lo metemos en el equipo, le damos iniciar la lectura y después de cierto tiempo, generalmente 5 minutos en promedio, a veces más, dependiendo del porcentaje de actividad de agua, nos puede dar un valor y eso es todo, ¿no? Es muy práctico, no se requiere preparaciones previas de la muestra y son equipos muy precisos y con muy buena reproducibilidad, ¿no? Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Me parece que ya ahorita les van a estar colocando en la parte del chat
la encuesta de SurveyMonkey. Saben que para nosotros es importante, si en dado caso de que no llegáramos a responder todas sus preguntas, pues que ahí nos externen sus dudas y de manera personal podamos atenderlas, ¿no? Entonces ya debería de estar por ahí, si no, ya se las irán cargando. Y pues cedo la palabra a mi compañero Antonio para que me pueda ayudar a ir leyendo las dudas que ustedes tengan. Perfecto, Abraham, muchas gracias por todo el contenido que nos ofreciste el día de hoy. La verdad es que es súper interesante, con bastantes detalles. ¿Y qué te crees que hay bastantes consultas? Les pido de favor a todos que sean colocadas en el chat donde dice PIR, justo de preguntas y respuestas, para que puedan ser leídas. También Julio, nuestro compañero de sistemas, va a colocar la liga con la encuesta. Ya está ahí, justo en el chat que les comento, en el de PIR. En ese PIR van a encontrar la liga y una vez que entren a la liga van a poder acceder a la encuesta. Es una encuesta para mejorar nuestros servicios y también está la opción para que si ustedes necesitan una constancia, ahí coloquen el nombre como ustedes quieren que aparezca en esta, ¿no? Si quieren que aparezca con el título nobiliario, que aparezca con cualquier nombre, ustedes lo pueden colocar en esa encuesta. Entonces, yo ya la vi aquí y veo tus preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a comenzar, vamos a tratar de darle acelerador porque son bastantes, vamos a tratar de contestar todas y en caso de que no sea contestada, le pido de favor que la coloquen justo en esa encuesta que estarían llenando ustedes en la encuesta de SurveyMonkey. Entonces, a ver, vamos a comenzar con buenos días. Cuando hay muchas muestras, muchas lecturas de muestras, ¿se tiene que realizar una limpieza con carbón activado o utilizar papel óptico para el sensor o espejo? Ajá. Sí, no, en este caso, por ejemplo, no sé si hay, cuando dices espejo, te refieras a los equipos que funcionan como punto de rocío y que tienen este espejo para hacer la determinación de actividad de agua. En este caso, en estos equipos en particular, que son por celda electrolítica, no es necesario eso, no tienen un espejo, tienen un sensor que es una celda electrolítica. Ahí no es necesario limpiarlo, de hecho, en la parte superior, que es donde tenemos el sensor, la recomendación es no tocarlo, no limpiarlo, a menos que ustedes vean que ese filtro blanco ya comienza a hacerse opaco, pues es necesario entonces hacer el cambio del mismo. De hecho, con el mismo equipo les viene ya estos recambios de protectores de filtro. Y ahí simplemente es que ustedes se pongan en contacto con nosotros para que les ayudemos, perdón, a hacer el cambio del filtro para que no haya ningún tema al respecto. Pero si se hacen muchas determinaciones, también lo correcto es que en estas cámaras de medición, que son, les digo, como literal cajas Petri, ustedes hagan la preparación de todas ellas, las dejen selladas para que no haya intercambio de humedad o agua libre con el ambiente exterior y pues a la hora de que ya tengan que hacer la medición, pues sea lo más representativo posible, ¿no? Pero si no, la recomendación es no tocar la parte del sensor porque pudiéramos llegarlo a dañar. Ok, muchas gracias. Pregunta Leonor Medina que si los estándares que vienen con los equipos tienen alguna trazabilidad meteorológica. Ajá, sí, los estándares, si mal no me acuerdo, tienen trazabilidad ANIS. Les digo, ya vienen desde fábrica o si necesitan que sea trazable, por ejemplo, ANIS, que es con lo que trabaja nuestro fabricante, pues sin problema lo podemos solicitar antes de la compra, ¿no? Entonces ya nada más es cosa que ustedes nos lo digan para que puedan obtener estos certificados. Inclusive directamente del fabricante, que en este caso es Novacina, ustedes se pueden meter a la página con el número de serie o lote, de serie del equipo o lote de los estándares, pueden descargar estos certificados de calibración. Perfecto. Otra pregunta dice, creo que ya la habías comentado, pero pregunta cuál es el tiempo en minutos para el análisis y si para oleoresinas, cuál sería el equipo ideal y si podemos medir el porcentaje de humedad y el AW al mismo tiempo. Ujú. Sí, no, bueno, hay varias cositas que considerar, ¿no? Entonces,
Una de ellas, justo la parte de qué tanto nos vamos a tardar o en qué tiempo me va a dar un valor de actividad de agua. Eso depende no del equipo y no del sensor, sino justamente de tu muestra, de qué tanta agua libre tenga disponible, si es un valor muy alto, si es un valor medio, si es un valor muy bajo. ¿No? Hay algunas muestras que pueden ser tiempos de mediciones de 2, 3 minutos, 5 minutos, a muestras que inclusive pudieran llegar a tardar hasta 10, 15 minutos. Es decir, estamos hablando de tiempos muy variables que son dependientes completamente de tu muestra. No te puedo dar un tiempo estándar porque no sé para el caso específico de tus muestras cuánto se vaya a tardar. Obviamente es un tiempo que a lo mejor si te da 5 o 10 promedio y lo vuelves a hacer después, ya sabes más o menos, ¿no? Ese tiempo que te va a dar para que tengas un valor de lectura. En cuanto a la parte del tipo de muestras con las que tú trabajas, es posible hacerlo, simplemente pudieras comentarnos ahí cuál es el valor de actividad de agua teórico que esperarías y sobre todo también saber la composición, porque para muestras especiales en las que tenemos cierta composición orgánica, que pudiéramos tener algún tipo de solvente o que pudiéramos tener algún compuesto con una presión de vapor alta como algún tipo de alcohol, es sumamente importante saber la composición porque estos compuestos pueden llegar a dañar el sensor. Como son volátiles, pudieran llegar a internarse y dañarlo. Entonces, para ello se necesita un filtro adicional que va a proteger precisamente el sensor y nos va a permitir hacer la medición de este tipo de compuestos. Generalmente para muchos de ellos, si son muestras, este por ejemplo se recomienda para muestras secas o que tienen bajos valores de actividad de agua. Si tus muestras tienen valores altos, se recomienda trabajar con el modelo LabTouch o el LabMaster, ¿no? Que serán los dos más avanzados que mostraba yo en mi presentación. Y creo que por ahí había otra duda, pero ya se me fue. Sí, la última, porque eran tres preguntas. Ya la moví, pero que si podíamos hacerlo al mismo tiempo la Ah, el de, porcentaje. Sí, exacto. sí, ya recordé. Sí, sí, ahí, y la última era que si podemos hacer al mismo tiempo determinación de actividad de agua y porcentaje de humedad. Y la respuesta es no. Acuérdense que estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Para el valor de actividad de agua es un valor o una medición cualitativa, no dependiente de la cantidad de muestra, y estamos midiendo un estado en equilibrio de la presión de vapor que ejerce esta agua libre. En cambio, el porcentaje de humedad, el protocolo o el método que dictamina por norma, por ejemplo, en el caso de la farmacopea, es por calor, es decir, alguna termobalanza. Nosotros vamos a pesar la muestra antes y después de calentarla y el diferencial pues me va a dar un porcentaje de humedad, ¿no? Entonces son metodologías completamente diferentes que no se pueden llevar a cabo en el mismo equipo. Ok. También nos preguntan que si es necesario utilizar una caja que aísle el equipo de la humedad del ambiente y qué riesgo tendría de que la muestra absorba agua ambiental o el valor de la W pudiera alterar esta muestra. Ujú. Sí, ahí es sumamente importante, no tanto que esté extremadamente aislada, es decir, que ustedes de verdad la tengan inclusive en algún gabinete o alguna cámara de trabajo con condiciones muy reguladas de humedad y temperatura, no es tan necesario. Les digo, a lo mejor para laboratorios en los que simplemente tienen un aire acondicionado que trabaja bien, es más que suficiente, porque sí, la verdad es que la temperatura y humedad externa pueden llegar a afectar un poco al valor final del AW. Pero acuérdense que en estos equipos todos tenemos como un microambiente que es sellado, si bien no al 100% herméticamente, pero sí por lo menos lo suficiente para que no haya una transferencia de este vapor o estas presiones entre lo que está en el microambiente versus lo que tenemos externamente. Entonces, con que tenemos regulada la temperatura ambiente, pues con un aire acondicionado es más que suficiente. Y sobre todo, si nosotros, en lugar de quedarnos con este equipo, nos movemos a los equipos que tienen ya un control interno de temperatura, no es necesario estas condiciones tan cautelosas, ¿no? De control de temperatura y humedad externas. Ok, ok. Oye, Abraham, aquí nos hacen una consulta ya de una norma muy específica. Es una norma Normex 2018-621.
Su pregunta de Rubí tiene que ver con que aquí les indica que utilicen 4 sales de referencia. Y pregunta que nosotros vendemos estas sales de referencia o si solo se manejan los estándares que ya vienen, pues ahora sí que definidos. Ujú. Sí, no, muy buena pregunta. Les decía, para cualquiera de nuestros equipos que manejemos nosotros, que son los de celda electrolítica, siempre les van a venir por default 3 estándares. Ya si ustedes, la norma en este caso les indica que tienen que ser 4 mínimo, nosotros podemos venderle los estándares adicionales. Les decía, en el caso particular de este modelo trae el de punto 84, punto 11 y punto 58. Si necesitan uno extra, pues sería considerar uno intermedio entre estos valores o 2 intermedios entre estos valores para tener un espectro más amplio de rango de actividad de agua. Lo cierto es que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos verificaciones del equipo o hacemos las recalibraciones del mismo, no es necesario hacerlo con 4. Al menos con estos equipos es suficiente con que lo hagamos con un valor bajo y un valor alto o inclusive un tercero cercano al valor de actividad de agua de nuestras muestras, pero no llegamos hasta 4, ¿no? Realmente el equipo no deja trabajar más de 3 estándares para hacer la verificación o la recalibración, pero si la misma norma se los pide, no es imposible. Les digo, el equipo ya viene con 3, simplemente les vendemos 1 o 2 adicionales que ustedes necesiten y en la última diapositiva había una tablita de cuáles son los otros rangos o valores, perdón, que abarcan estos estándares. Pero sí, si se pueden obtener, se los podemos vender sin ningún problema. Ok, también nos preguntan el costo del equipo. ¿Qué nos puedes decir? Y de los filtros. ¿Qué nos puedes decir ahí, Abraham, de esto? Sí, para la parte de los costos, no tengo un valor numérico que pudiera darles ahorita. Lo cierto es, les comentaba, y si recordarán un poquito, en mis diapositivas donde tenía así como formaditos todos los equipos, teníamos uno de color morado hasta los que avanzaban hacia la derecha, que era el más avanzado. Obviamente, dependiendo del modelo y si tienen o no control de temperatura, va cambiando el precio, ¿no? El más avanzado, pues obviamente es de los equipos más caros que se tienen porque tienen cumplimiento con CFR 21. Ahí solamente es necesario que ustedes evalúen, ¿necesito control o no? ¿Estoy regulado por algún tipo de norma, sea la USPA, sea la NMX, sea una ISO, etcétera, ¿no? Para saber qué tipo de equipo nosotros vamos a recomendar o qué equipo necesitan ustedes para que vayan considerando la parte de la inversión. Pero si quieren conocer como un valor preciso de precio, sin problema nosotros podemos mandarle la cotización, ya sea que se comuniquen a través de los números o correos que les mostraba de las oficinas, pueden escribirme directamente a mí a través del correo coleparmer@equipar.com.mx o bien a través de la encuesta de SurveyMonkey pueden ahí externarnos que quieren conocer precio a lo mejor del equipo estándar o de un equipo con control de temperatura y ya un agente de ventas puede mandarles la cotización formal para que puedan conocer el costo o precio real de nuestros equipos. Muchas gracias, Abraham. Otra pregunta dice que si hay una recomendación para el proceso de limpieza en muestras viscosas. Una recomendación. Ahí, por ejemplo, sobre todo les decía, lo que hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con las muestras es la capacidad de llenado de cada una de estas cajas. Obviamente no rebasar cierto nivel porque corremos el riesgo de que si lo rebasamos, pues podamos ensuciar primero el filtro e inclusive a veces hasta dañar el sensor. Entonces es sumamente importante que no rebasemos esta línea de capacidad máxima que tienen las cajas. Lo siguiente es que les decía que para estos equipos, eh, sí o sí es no tocar el sensor, ¿no? Entonces, realmente durante el tiempo de operación o tiempo de vida inclusive del equipo, no debemos nosotros de tener contacto con el sensor. En dado caso de que se llegara a ensuciar por una muestra viscosa, que a lo mejor pues se cerró y tocó el filtro, pues sería simplemente cambiarlo. Ya les decía que nosotros los podemos apoyar para hacer este cambio. Y lo otro es que tiene que ver justo con el tipo de cajas. Siempre me preguntan los clientes si las cajas se pueden reutilizar. La verdad es que como cualquier consumible plástico, la recomendación es que no, porque nosotros no podemos garantizar con este tipo de consumibles que lo limpiamos correctamente, ¿no? Yo les digo que a veces, por ejemplo, cuando hacen determinaciones de actividad de agua de polvos o muestras que son
fáciles de retirar y de limpiar, pues sin problema lo pueden hacer. Pero para el caso de muestras viscosas, ahí casi siempre se necesita pues hasta lavar, ¿no? Porque es muy difícil que simplemente limpiándolo podamos retirar la muestra que hayamos medido, ¿no? Entonces, en esos casos, no solamente va a ser lavar, sino también a veces va a ser secar, porque acuérdense que cualquier interferencia de humedad, tanto externa como la humedad o restos de agua que pudiéramos dejar, no son, perdón, hacen ruido y podemos aumentar el valor de actividad de agua que nosotros esperemos, ¿no? Si esperábamos 0.8, a lo mejor ahora tengamos 0.9. ¿Y por qué? Simplemente por el hecho de que no limpiamos bien las cajas. Entonces, la recomendación sería, pues, no reutilizarlas. Digo, en dado caso extremo que tengamos que hacerlo, pues simplemente garantizar que estén completamente bien limpias y secas. Ok, muchas gracias. Otra pregunta dice que ¿cuál es el número de muestras que se pueden analizar con el equipo de manera continua? Y que si es necesario dejar algún tiempo de reposo entre muestra y muestra. Ujú. No, bueno, para ahí obviamente depende mucho, ya les decía yo que cada muestra tiene su tiempo de medición, es variable, ¿no? Es decir, a lo mejor para, no sé, para galletas me dio un tiempo de 3 minutos, un valor, ¿no? Ahora a lo mejor para, no sé, crema, me dio 10 minutos, ¿no? Entonces es muy variable entre muestras. Si, por ejemplo, ustedes tienen muestras, pues que son similares, pues entonces no va a haber ningún tema en que puedan hacer en 1 hora o 2 horas varias mediciones, pero si por ejemplo sus muestras son variables o son de diferente composición o tienen diferentes valores de actividad de agua, va a depender entonces mucho qué tanta diferencia haya entre muestra y muestra, la cantidad de muestras, perdón, que nosotros podamos medir en 1 hora o en 2 horas, ¿no? Entonces eso es muy variable, no te puedo decir un tiempo o un número de muestras promedio que tú puedas medir, pero lo que sí te puedo decir es que sin problema puedes medirlas de manera continua, es decir, metes una muestra, te da un valor, retiras, metes la otra muestra, tienes tu valor, retiras y así constantemente. Realmente no es necesario darle al equipo un descanso, sin problema va a trabajar de manera continua. De hecho, la recomendación para la mayoría de estos equipos es que no se apaguen. Si ustedes van a tener una jornada de 8 horas, ¿no? En las que van a estar haciendo mediciones tal vez no continuas, sino de manera intermitente, es mejor dejar el equipo encendido. ¿Por qué? Porque si lo encendemos, perdón, lo apagamos y lo volvemos a encender, tenemos otra vez como una variación en cuanto a la parte del sensor. Entonces es mejor dejarlo encendido y sin problema poder hacer mediciones de manera continua. Perfecto. Muchas gracias, Abraham. Fíjate que hay otra pregunta que tiene que ver con los estándares. Preguntan si hay tienes el dato de algún tiempo de vida que tengan esos estándares. El tiempo de vida, digo, en lo particular, me ha llegado a pasar que más o menos como 3, 4 años es el tiempo de vida de cada uno de ellos. De hecho, por las mismas especificaciones del fabricante es el tiempo de vida promedio que se les da de 3 a 4 años. Les decía, a final de cuentas son sales que tienen cierta concentración y cierto valor de actividad de agua. Y inclusive el mismo fabricante nos dice a nosotros como proveedores que los podemos regenerar simplemente colocándolas en una estufa a cierta temperatura, no sé, 45 o 50 grados para que se sequen, ¿no? Y podamos seguirlos reutilizando. Es decir, son completamente reutilizables, pero pues sí, no más o menos el tiempo de vida de unos 3 o 4 años. Ok. Muchas gracias, Abraham. Acá por acá contestan si, si puede funcionar para resinas peletilizadas. Para resinas, sí, sin problema, nada más que les digo que necesitamos saber para ese tipo de compuestos o productos, saber la composición exacta, ¿no? Si hay algún solvente, alguna base, no sé, fenólica, no sé, pensando en algún solvente o algún, ¿cómo se llama? Algún alcohol para considerar un filtro adicional, porque esos compuestos pueden dañar el sensor, pero sí, sí se puede. Perfecto. Y otra pregunta enfocada también a las harinas. Harinas de fruta como mango, ¿cómo se podrá interpretar las lecturas para saber qué tipo de empaque y vida en aquel pueden tener? ¿Eso nos los da el equipo?
Ajá, sí. No, obviamente el equipo pues les da un valor de actividad de agua. Ya sabemos que la escala va de 0 a 1. Por regla general, valores bajos de 0,5 se considera que es un parámetro bueno para decir que va a tener una buena estabilidad química, fisicoquímica, pero que no se va a descomponer por reacciones enzimáticas de microorganismos, etcétera, ¿no? Y valores altos, arriba de 0,5 hasta 1, pues se considera que son valores que hay que tener cuidado, es decir, hay que disminuirlos, ya sea por secado, por liofilización, etcétera, se tiene que disminuir para que llegue a cierto punto en el que nosotros podamos garantizar que va a haber una buena estabilidad y un buen tiempo de vida de anaquel, pensando, por ejemplo, en algún medicamento o en algún alimento, en el que nos va a durar, ¿no? Obviamente el equipo no da más que la referencia, no tiene una referencia, perdón, sino les va a dar el valor y ustedes se pueden meter a la parte de la bibliografía. En una presentación del inicio yo les decía que hay muchas referencias, sobre todo para la parte de alimentos, de los valores que se necesitan tener para poder considerar que ese producto va a tener una buena estabilidad físico-química y microbiológica, ¿no? El equipo no lo da, es cosa de que ustedes se metan a la bibliografía para ver qué encuentran y si ya hay algo reportado acerca de cuál sería como el valor aceptable para su producto. Gracias, Abraham. Fíjate que todavía hay varias preguntas. Vamos a leer todavía dos más. Y ¿Mm? bueno, una tiene que ver con cómo puedes saber que el equipo sigue trabajando correctamente y que no se requiere alguna calibración. Sí, ahí lo que nosotros les recomendamos es que les decía al menos una vez al mes o cada 2 meses como una buena práctica de laboratorio, es que ustedes con sus estándares que ya vienen incluidos, simplemente ustedes hagan una determinación normal como si estuvieran midiendo cualquier muestra, sacan el estándar, lo agitan, lo colocan en el equipo, le dan iniciar lectura y después de cierto tiempo les va a dar un valor. Ya después que tienen ese valor, se van a meter a la parte de configuraciones del equipo y como si fueran a calibrar, digo, no van a calibrar, pero como si fueran a calibrar, se van a meter a la parte de calibración y ahí directamente el equipo va a reconocer qué estándar ustedes acaban de medir, si fue de 0,54, 0,80 y tantos, etcétera, y les va a dar una desviación, un más menos 0,00 y algo, ¿no? Entonces, ese valor tiene cierta desviación que sea aceptable. Y si es aceptable, creo que es de más o menos 0,10 el valor aceptable. Si está dentro de ese rango, entonces significa palomita, significa que el sensor está bien, significa que la calibración está bien, etcétera, ¿no? Entonces la manera como nosotros, o como ustedes, perdón, pueden ir haciendo estas buenas prácticas de verificar cada cierto tiempo, pues que el sensor vaya trabajando de manera funcional y que no sea necesario, perdón, recalibrar, o más bien que sí sea necesario recalibrar, ¿no? Entonces, eso lo pueden hacer ustedes de manera muy sencilla. Perfecto. Oye, Abraham, y hablando de buenas prácticas de trabajo en el laboratorio, comentan que si es necesario manipular las cajas con las muestras con guantes. Sí, ahí siempre se recomienda que para toda la muestra, perdón, para todo el manejo de muestras se utilicen guantes. ¿Por qué? Porque a veces, pues, podemos llegar a tener cierta sudoración en las manos y podemos meter ruido, ¿no? Desde la misma caja en la parte exterior hasta la parte del mismo manejo del alimento, producto al que le vayamos a medir la actividad de agua. Entonces, sí, siempre es recomendable que se haga todo con guantes para evitar esta transferencia de humedad hacia el producto o hacia la caja de medición. Y pues así, ¿no? Como buena práctica para trabajar o operar el equipo. Sí, solo les recuerdo que pueden dejar las preguntas allí. Todavía tenemos 2 minutos más para contestarlas. Dejen sus preguntas en el chat donde dice PIR. Por favor, Amparo y todos los demás que tengan algo que comentar, es ahí el medio. Tengo otra pregunta, Abraham, y tiene que ver con calibración de los equipos. Preguntan que si los calibramos y los califican estos equipos. Ajá. Sí, en cuanto a la parte de la calibración, no, o sea, porque, bueno, dos cosas, no estamos o no tenemos la acreditación ante EMA, entonces ahí lo que casi siempre hacemos, pues, es trabajar con laboratorios que sí estén acreditados ante EMA, por ejemplo, ¿no? Con los que ya hemos trabajado en ciertas ocasiones y con los cuales les podemos recomendar.
Y la segunda, pues no podemos ser juez y parte de lo que vendemos, ¿no? Es decir, les vendemos el equipo y también nosotros se los calibramos. Entonces, en esa parte les digo, por esas dos razones no lo hacemos, pero sin problema podemos como derivar hacia quienes lo pueden realizar, ¿no? Y creo que preguntaste otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, se me fue. Sí, era eso. Está bien porque al final, pues, son socios comerciales que tienen esa acreditación y normalmente los agentes de ventas ya les ofrecen la solución completa. Entonces, sí. No, les comentaba que es que veo personas que levantan la mano, pero Mm. el medio para la comunicación es que escriban en el chat de preguntas y respuestas. Tengo otra pregunta que se me estaba pasando, pero está por aquí. Afortunadamente por aquí la recuperé. Sí. ¿Tienen aplicaciones de esta técnica con emulsiones en agua? ¿Con qué, perdón? No te escuché lo último. Sí, sí, sí. Que si tenemos aplicaciones de esta técnica en emulsiones en agua. Ah, emulsiones. Notas de aplicación como tal ya descritas, no, pero para muchas formulaciones de emulsiones en general, sin problema, estos equipos son los adecuados. Ahí simplemente por la misma USP se recomienda que sea un equipo con control de temperatura y con una buena sensibilidad. Les digo, la presentación físico-química, o más bien física, sea agua, sea más bien líquida, sea sólida, semisólida, etcétera. No hay ningún tema para hacer la medición. Lo podemos hacer sin ningún problema en estos equipos con control de temperatura. Pero sí, sí se puede hacer. Lo único que sí es que no recuerdo que tengamos ya una aplicación o nota ya descrita, pero pues te puedo averiguar. Ok, perfecto. Oye, tengo otra pregunta que dice que ¿cuál es la manera correcta de medir una muestra si esta es muy grande y no cabe en las cajas Petri? ¿Se pueden moler o hay otra manera de encontrar, vaya, de meterla? De meterle. Sí, esa es una muy buena pregunta porque sí me ha pasado con varios clientes. No, de hecho, les pongo el ejemplo de un cliente en el que se iba a hacer la determinación de actividad de agua en una rebanada de pan, ¿no? Obviamente, si pensamos que es una mini caja, pues aquí no me va a caber la rebanada de pan, ¿no? Habría que cortarlo. Pero ahí la pregunta del cliente era o lo corto, ¿no? En pedacitos y lo coloco dentro de la caja o lo muelo, ¿no? Literal, hacer pan molido, ¿no? Entonces, ahí ustedes mismos me podrán ayudar a responder cuál será la manera correcta. Si ustedes muelen el pan, ¿no? Ya estamos cambiando completamente la apariencia física del producto, ¿no? Ya realmente nosotros estamos cambiando inclusive la matriz del mismo producto, por ende, podemos hacer susceptible que haya mayor disponibilidad de agua libre. Y entonces el valor de actividad de agua va a cambiar completamente de la rebanada del pan al pan molido, ¿no? Entonces, lo que siempre recomendamos es que nosotros hagamos o reduzcamos lo más posible, lo que se pueda, ese producto, rebanada de pan, por ejemplo, cortar un cuadritito para colocarlo en la caja de medición y hacer la determinación. Es decir, hay que manipularla lo menos posible o aplastarla lo menos posible. ¿Por qué? Porque eso también puede modificar el valor de actividad de agua, ¿no? Entonces, obviamente para muestras que pues son grandes, cortarla lo menos posible, pero lo que sea lo suficiente como para que quepa en la caja y podamos medirla. Pero si cambiamos composición física completa, es decir, de un sólido a un polvo, ahí por completo cambiamos el valor de actividad de agua y ya no va a ser representativo. Ok, ok, bueno, ya yo creo que dos preguntitas más porque siguen cayendo, lo cual me da mucho gusto porque quiere decir que hay mucho interés. Recuerden que si hay alguna que no se llega a contestar, la pueden dejar en el chat o bien enviar un correo o acercarse con el agente de ventas para que pues sigamos profundizando en este tema. Por aquí Ana Gabriela Hernández pregunta que si el AW cambia conforme pasa su vida de anaquel o si se somete a cámaras a diferentes temperaturas y humedad. ¿Podemos Sí, tener no, un dato de obviamente el eso? valor de actividad de agua cambia conforme pase el tiempo
de vida útil del mismo, o más bien el tiempo de anaquel del mismo, va a variar. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales no van a ser siempre las mismas, ¿no? A veces puedes tener mayor o menor humedad, mayor o menor temperatura, y estos dos parámetros son sumamente, impactan, perdón, sumamente en el valor final de la actividad de agua, ¿no? Por eso es que casi siempre para ciertos productos que se van a lanzar al mercado, se debe de elegir también de acuerdo al valor de actividad de agua medido en cierto tiempo durante una vida de anaquel, ¿no? Que permita mantener este valor de AW lo más estable posible, ¿no? Para que pues no haya reacciones degradativas, no haya reacciones o crecimientos microbiológicos, etcétera, que vayan a degradar el producto. Pero sí, obviamente es variable. ¿De cuánto tiempo dependa? Pues depende mucho de cómo se almacene, dónde esté empaquetado, etcétera, para que este valor cambie en cierto tiempo. Ok, muchas gracias. Por acá tengo otra, bueno, tiene que ver con la presentación. La Ujú. presentación como tal no se puede compartir, pero ustedes más rato vamos a ver en dónde pueden entrar al sitio web donde pueden ver este video. Y bueno, de las constancias sigue estando ahí el chat perdón, la liga para que coloquen su nombre. Entonces ahí lo ponen como ustedes gusten, el título nobiliario que deseen y así saldría. Por acá tengo otra. Esa ya te la leí. Aquí tengo la otra. Sí, 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 por este medio. Y dice, bueno, ¿qué tipo de productos se pueden medir con un medidor de actividad de agua? Ok, sí, ahí en el tipo de productos, les digo, en cuanto a apariencia física, sean sólidos, líquidos, semisólidos, sean pastas, sean polvos, la verdad es que no hay ninguna limitación en cuanto a la parte física del producto, ¿no? Se pueden medir en prácticamente cualquier tipo de producto. La única limitante es generalmente más que nada la composición, si tienen una base solvente o si tienen algún alcohol en la composición, ahí sí es sumamente indispensable conocerlo para colocar un filtro adicional que a veces no llega a ser suficiente, sobre todo si son concentraciones muy altas de alcohol o muy altas de solvente. Ahí sí tenemos ciertas limitaciones, ¿no? Realmente la limitante es la composición química y tiene que ver más que nada con si son base solvente o algún alcohol. Ahí sí, si son concentraciones muy altas, la verdad es que no se pueden medir en el equipo, ¿no? Aun cuando tengamos un filtro, las concentraciones, la verdad es que son tan altas que pueden, perdón, llegar a dañar el sensor, pero realmente de ahí en fuera se puede medir en cualquier tipo de muestra. Ok. Bueno, ahora sí que una última llamada para. Veo que levanta la mano, pero no tenemos el acceso a abrir los micrófonos. Por favor, coloquen sus consultas en el chat de PIR, ya que estamos a 2 minutos de cerrarlo. Y si gustan que se lean las preguntas, el único medio de hacerlo es colocándolas en el chat de PIR. Abraham, bueno, ya comentaste, pero vuelven a preguntar, ¿cuál es el fabricante del equipo que estás hoy exponiendo? Sí, como tal, el fabricante pues se llama Novacina. De hecho, pues lo están viendo aquí en la parte de las cajitas, que son las donde se coloca la muestra. Nosotros, como Equipar, lo distribuimos a través de Colparmer, que es una de nuestras líneas, pues yo creo que más grandes que tenemos aquí en Equipar, de las cuales somos pues distribuidores exclusivos en México. Y pues tenemos una gama muy amplia de productos a través de esta de Colparmer. Pero les digo, realmente la marca pues es Novacina, pero la distribuimos a través de nuestra línea principal que es Colparme. Perfecto. Oye, aquí tengo una última muy buena, creo, y tiene que ver con qué consideraciones se deben tener al hacer la medición de contenido de agua en muestras de polvo para evitar daños en el equipo. Ahí, bueno, acuérdense, siempre la parte de la preparación de la muestra es afuera, es decir, no vayan a colocar ustedes primero la caja vacía dentro del equipo y ahí mismo estar haciendo la preparación, eso no, porque pues obviamente podemos o corremos el riesgo de ensuciar tanto la cámara interna como el mismo sensor, entonces siempre la preparación de las muestras se hace fuera, ¿no? Y otra cosa importante, casi siempre cuando se trabajan con polvos o alguna muestra muy seca, pues a veces por la misma estática pudiera inclusive impregnarse en la parte externa de la caja de medición. Entonces simplemente es hacer una limpieza antes de colocarla de manera interna. Acuérdense todo manejarlo siempre con guantes para evitar que la humedad
de nuestras manos haga interferencia en el valor de actividad de agua, colocarla con mucho cuidado dentro de la cámara de medición y una vez, perdón, terminando la medición, retirarla. Eso sí, nunca vayan a dejar una cámara, perdón, una cajita con muestra dentro del equipo, porque si por X o Y razón ustedes llegan a moverlo y se voltea o se riega, pues es necesario limpiarlo. Pero lo más preocupante de todo, siempre acuérdense, es no tocar, no ensuciar el filtro, porque podemos tener interferencias, en el mejor de los casos, que se arreglan simplemente limpiando el sensor, pero a veces podemos llegarlo a dañar, que ese es el caso muy extremo al cual pues no queremos llegar, ¿no? Entonces solamente son estas consideraciones sencillas, les digo, realmente preparativas no hay en cuanto a la muestra, simplemente de buenos cuidados en cuanto a la parte de colocación y medición de las muestras. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí está ahora sí la última. Ya nos alargamos, lo cual, insisto, es sinónimo de interés en el tema. Y esta última dice que de qué depende de que una medición con una X muestra tarde cierto tiempo y con otra muestra tarde un tiempo diferente. No sé si me expliqué en Sí. esta pregunta que estoy leyendo por acá. Ajá. Sí, 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 sí. De hecho, sí me ha pasado con varios clientes que han comprado nuestros equipos. Les digo, a veces pues hay clientes o ustedes mismos que van a decir, no, pues mis muestras siempre van a ser geles o mis muestras siempre van a ser galletas, pues aunque sean diferentes composición, galletas. Entonces, casi siempre entre productos de la misma naturaleza, el tiempo de medición va a ser muy similar. Pero cuando son productos de diferente naturaleza, ahí sí pueden haber variaciones importantes. Y depende mucho del contenido del agua libre o el valor de actividad de agua que tenga cada una de ellas. Si una, por ejemplo, tiene un valor de actividad de 0.9 y la otra tiene un valor de 0.4, casi siempre las de mediana a baja actividad de agua van a tener un tiempo de medición total de minutos, por ejemplo, 4 minutos, 5 minutos, pero las que tienen un valor de actividad de agua alto, cercano a 1, casi siempre son tiempos de medición largos, ¿no? A veces pueden ser 10, 15 minutos. Hemos tenido casos que a veces hasta media hora. ¿Y de qué depende? Pues obviamente de qué tan rápido se alcance este equilibrio. Acuérdense que nosotros estamos midiendo humedad, sí, humedad relativa, pero en equilibrio, ¿no? De tal forma que el sensor tiene que detectar que no hay una variación del voltaje de cierta desviación, 0.001 de actividad de agua, para decirme este es tu valor, porque ya está estabilizado, porque ya no hay desviaciones, es el más preciso y exacto que puedes tener y es el que dicta tu muestra, ¿no? Pero entonces estas variaciones en tiempo entre una muestra y otra dependen de la composición, dependen del valor de actividad de agua que tengan para que se pueda llegar a un resultado final, ¿no? Entonces es dependiente no del equipo ni del sensor, sino más bien del tipo de muestra. Perfecto, pues muchas gracias, Abraham. La verdad es que hubo bastantes preguntas. Gracias, sí, gracias, Toño. Pues agradecerles de nueva cuenta que hayan dado unos, bueno, no minutos, ¿no? Casi hora y media y cacho que nos hicimos de webinar. La verdad es que, como dice Toño, agradezco también la participación. La verdad es que hicieron bastantes preguntas. Eso significa que les interesó la información, que les interesa la técnica, que tal vez ya la estén haciendo, que la quieran realizar. Ya saben que podemos guiarlos sin problema, no solo con la parte de aplicaciones, sino con toda la parte de la correcta selección del equipo de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al tipo de muestra, de acuerdo al tipo de norma con la que ustedes estén guiando, regulando, etcétera. Entonces, les agradezco mucho que les haya interesado esta información. Ya saben que sin problema, inclusive también como pequeño comercial, como bien decía Toño al inicio, estamos aquí transmitiendo desde nuestro laboratorio que tenemos en las oficinas de Ciudad de México y sin ningún problema, si ustedes están interesados en alguno de estos equipos de actividad de agua, podemos hacer una demostración inclusive del equipo, ¿no? Tenemos con equipos demo con los cuales nosotros podemos mostrarles. Ustedes pueden traer su muestra, pueden ver cómo operan, podemos resolver dudas específicas sin ningún problema aquí en nuestro laboratorio. Bien, también nosotros podemos hacer una programación si quieren que vayamos a visitarlos específicamente a sus instalaciones porque es más factible para ustedes. También lo podemos hacer. La idea
no solamente pues les digo, pues esta parte de los webinars, sino también que sepan que podemos apoyarlos de diferentes maneras para hacer esta selección, ¿no? Porque pues obviamente es una inversión que involucra obviamente hacer muchos análisis y lo más que nosotros podamos ayudarlos para que tomen esta decisión de manera correcta, pues créanme que va a estar en nuestras manos, ¿no? Entonces, ya saben, ya les ha comentado ahí Antonio, perdón, que tienen en la página diferentes eventos. Ya saben que yo me encargo de diferentes líneas, diferentes productos. Ya nos estaremos viendo seguramente en otra siguiente ocasión hablando de otros productos que puedan ser de su interés. Y pues igual, nada más reiterando también como parte final que tienen ahí nuestros correos. Mi correo es colpalmer o aleon@equipar.com.mx. Cualquiera de ellos me pueden escribir. Yo con mucho gusto voy a atender y resolver cada una de las dudas, inquietudes que tengan acerca de nuestros equipos. No olviden responder la encuesta de SurveyMonkey si requieren de alguna constancia o igual si tienen alguna duda para que pueda ser atendida. Y pues eso sería todo, ¿no? Ya nos estaremos viendo, les digo, en un próximo webinar. Que tengan un excelente día y hasta luego.